sino fundamentalmente de la educación que reciban los hombres y mujeres de la generación del Bicentenario. En el 2012, la tasa preliminar de analfabetismo se redujo. En líneas generales, los indicadores presentan mejoras respecto a la data de años anteriores. La tendencia estadística comparada se encuentra orientada a cerrar las brechas de la disparidad de género que históricamente ha existido en el ámbito educativo. La ministra Jara abundará sobre estos aspectos. Quiero ser claro, existen disparidades de género que, pese a haberse reducido, todavía se mantienen. Redoblaremos esfuerzos para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Igualdad de Género. Para construir una sociedad con iguales derechos y oportunidades, debemos democratizar nuestra cultura. Debemos educar en libertad, sin repetir las taras o los errores con los que fuimos formados, poniendo amor y comprensión para llenar todo aquello que nos sobrecoge o que nos hizo falta. Educar en libertad debe ser una invitación al crecimiento, un mensaje de mejores tiempos, la ilusión de un país que debemos hacer. El Perú de hoy es hogar de más de 15.150.000 mujeres, 49,9% del total de la población. Se trata, además, de mujeres jóvenes, cuya edad promedio es de 30 años, económicamente activas, con visión de futuro y con entusiasmo por cambiar el país, con indicadores que reflejan crecimiento sostenido desde el año 2001 a la fecha. Al 2012, el número de mujeres ocupadas afiliadas al sistema de pensiones representó un crecimiento de más del 100% en comparación con el año 2001. Ello representa más de 1.630.000 mujeres trabajadoras que aportan al sistema de pensiones. Por otra parte, el crecimiento profesional y de participación económica de la mujer en el mercado se ha incrementado. Existe una mayor proporción de mujeres con educación superior y son más de 122.000 las mujeres que se desempeñan como gerentes, directoras o jefas con cargo de decisión. Por ejemplo, en el ámbito de las MIPES, medianas y pequeñas empresas, el 38% de estas son propiedad de una mujer. Y por supuesto, esta cifra tiene que crecer más. En el fortalecimiento de capacidades productivas sobre conservación de suelos, forestería, riego, agronegocios y otros rubros del sector agropecuario, en el 2012 se lograron niveles de participación de las mujeres superior al 40%. Asimismo, se registró un 43% de participación de mujeres en la implementación total de pequeños negocios rurales. Sin embargo, aún subsiste una brecha. En los últimos 7 años, en el servicio civil peruano, los hombres han ganado más que las mujeres. Desde el año 2008, este porcentaje, empero, se ha reducido del 24% al 12%. Quiero decir que existen datos muy concretos que revelan detalles de lo que viene ocurriendo. Encuestas internacionales señalan, por ejemplo, que al ingresar al mercado laboral, el 57% de varones negocian sus remuneraciones o intentan hacerlo, frente a un escaso 7% de mujeres que se anima a negociar sus remuneraciones. Esto quiere decir que el 93% de mujeres toma por bueno el salario que le ofrecen y no lo cuestiona ni negocia. Si bien transitamos el camino correcto, aquel de lucha y compromiso en favor de los derechos constitucionales de la mujer peruana, también es cierto que más allá de las leyes y políticas que venimos implementando, resulta necesario reafirmar la autoestima, los valores, su identidad, entre otros aspectos. Esta es una tarea que debe contar con el concurso de los jóvenes, para lo cual convocamos a todos los jóvenes del Perú para que con respeto y honestidad asuman su papel en la sociedad y tengan muy claro que de ellos depende el desarrollo de un enfoque real de género para el país. La lucha contra la violencia de género es un objetivo que compromete a todos los peruanos. No podemos pensar el desarrollo económico y social si no se erradica este mal que agrede el sentido mismo de la democracia. Fluye por las venas de nuestro gobierno el compromiso y la acción conjunta
para vencer los obstáculos que la cultura machista, patriarcal y autoritaria, heredada con la República, ha impregnado en nuestra sociedad. Los demócratas sabemos que un gobierno constitucional y democrático existe para garantizar los derechos de todas y todos. Si los derechos de las mujeres no se respetan, se invisibilizan, se vulneran sistemática y silenciosamente, entonces la democracia no sirve. Esto es lo que esperamos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de todas las instituciones primeras en la atención y la garantía de los derechos ciudadanos. Los cerca de 55.000 expedientes sobre violencia familiar que obran en el Poder Judicial deben ser atendidos bajo este compromiso. En la medida en que honremos ello, serán cada vez más las mujeres que decidan no guardar silencio, superar el temor y buscar justicia. Ello se refleja, por ejemplo, en el incremento de la tasa de denuncias por violencia familiar. Les pido a las autoridades que no defraudemos esta petición de derechos y justicia que las mujeres peruanas que han sido maltratadas hoy nos realizan. Nuestro país y sus instituciones no pueden ser tolerantes con algunas prácticas inadmisibles bajo cualquier punto de vista. La trata de personas es una de las formas más terribles de maltrato, sometimiento y anulación de la dignidad de la persona humana. Su sola mención debe provocar el más absoluto rechazo. Desafortunadamente, aún tenemos que hacer frente a esta plaga que nos avergüenza, pues se ensaña con niñas y mujeres frente a la indolencia de sus captores y a veces de un entorno social cómplice y culturalmente enajenada. Los datos hablan por sí solos. En el 2012, la policía remitió 211 atestados policiales al Ministerio Público por este delito, trata de personas. Como resultado de ello, se produjo la captura de 263 presuntos tratantes, así como la identificación de 518 agraviadas. Otro escenario que tiene que contar con nuestra participación y esfuerzo es el referido a la violencia física contra la mujer, en especial aquella que compromete a una pareja o expareja. En el 2011, el 38,9% de las mujeres encuestadas dijo que había sufrido ese maltrato físico. Si bien para el 2012 esta cifra se ha reducido, constituye una de las tareas a las que como gobierno estamos todos abocados. La falta de igualdad es un problema grave y pernicioso que se mantiene aún instalado en la cultura de nuestras instituciones. En el caso del Poder Judicial, este es un punto álgido. Cifras producidas por el propio Poder Judicial señalan que el 90% de los procesos judiciales que involucran casos de violación de derechos contra la mujer llevan consigo problemas de discriminación e impunidad. El acceso a la justicia de las mujeres se desfigura entonces hasta desvanecerse. La Corte Suprema, en un acuerdo plenario publicado el 10 de febrero del 2012, reconoce este hecho y con ese instrumento rechaza la visión prejuiciosa y estereotipada basada en el género que está presente en el imaginario judicial. El Poder Judicial asume así el tema como un reto y ojalá pueda de verdad erradicar este grave problema. Para ello, exhorto desde mi posición y aquí frente a ustedes a que realmente se pueda lograr y se quite el estigma de la discriminación de las mujeres en la justicia. Aunque parezca increíble, es recién con este acuerdo plenario que se reconocen los problemas de orden interpretativo que este tipo de normas causaban en los procesos judiciales, propiciando impunidad y con ello discriminación e imposibilidad de acceder a la justicia. En síntesis, estamos frente a un problema que, como dije al inicio de estas palabras, compromete a todas y todos los peruanos, pero en mayor medida es responsabilidad de las instituciones tutelares.
el acceso a la justicia de las mujeres se ve también terriblemente golpeado cuando no cuenta con el respaldo para hacer valer los derechos de asistencia familiar, los alimentos. Esto es muy grave y el Gobierno ha asumido una firme política de no impunidad frente a quienes degradan a la mujer con el no pago de alimentos. A la fecha, en las cárceles del Perú tenemos 638 reclusos responsables presuntamente por no pagar alimentos a sus familiares directos y a las mujeres. Y vamos a seguir en esta política porque creemos que la no impunidad tiene que ser un factor central en las decisiones del Estado. Por otra parte, enfrentar los asuntos de género requiere también de iniciativas creativas e innovadoras como la lanzada por el Ministerio de la Mujer, denominado el sello Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, que es una acción muy positiva que se está realizando justamente para equilibrar la balanza en estos temas. Otra importante iniciativa se encuentra en el Congreso y se refiere al debate del proyecto de ley 609 del 2011, Ley contra Acciones Criminales originadas por motivos de discriminación, o los llamados crímenes de odio. Ojalá también que pueda ser objeto de atención por parte de la representación nacional. En el Perú, 7 de cada 10 mujeres de 18 a 29 años señaló haber sido blanco de al menos una modalidad de acoso sexual callejero en los últimos 6 meses. Producto de tales conductas vejatorias y sexistas, las jóvenes de nuestro país perciben un incremento en la sensación de inseguridad y miedo en las calles, se retraen de los espacios públicos y llevan temor en sus actividades cotidianas. Me dirijo a las jóvenes ahora. El acoso sexual callejero es uno de los temas más sensibles, lo sabemos, y difíciles para enfrentar, en este caso en nuestro país. Debemos parar el acoso sexual callejero. Necesitamos instaurar una cultura de respeto a la mujer. La violencia se expresa en muchas formas y tiene el efecto de menoscabar la personalidad de quien resulta ser víctima de ella. Existe una violencia visual, fuerte, de alto volumen, que aparece en muchos escenarios de nuestra cotidianidad. Tenemos también todos que contribuir a hacer que esta cultura, que este enfoque de género esté también en otros escenarios de la sociedad. Señor Presidente, señores congresistas, quisiera ahora hacer mención, luego de estas reflexiones iniciales que serán, repito, desplegadas por la ministra Ana Jara, hacer mención a algunas medidas que vamos a desarrollar este año, las 10 medidas para el 2013 destinadas a la reducción de las brechas de género en la República del Perú. Primero, aprobaremos una guía para la prevención e investigación del hostigamiento sexual en los centros de trabajo. A través de este instrumento se permitirá que las entidades del sector público o el sector privado, e inclusive los trabajadores, identifiquen los casos de hostigamiento sexual e implementen acciones efectivas de prevención, investigación y sanción, uniformizando así los esfuerzos sectoriales. Este será un primer paso en lo que significa vencer el acoso sexual en los centros de trabajo, educativos y, sin duda alguna, el acoso sexual callejero. Ese es el que ofende a nuestras niñas y jóvenes, quienes padecen inseguridad y temor de modo absolutamente injusto, como hemos referido. Segunda medida, aprobaremos una metodología para la implementación del principio de igual remuneración a trabajo, de igual remuneración entre hombres y mujeres. Este instrumento permitirá objetivamente evaluar los puestos de trabajo a fin de evitar que se introduzcan criterios sexistas que deriven en desigualdades remunerativas entre hombres y mujeres. Tercera medida, en los programas laborales, como Vamos Perú y Jóvenes a la Obra, cuyo objetivo es mejorar los niveles de empleabilidad, se prevé el desarrollo de cursos de alta demanda laboral que mejoren las posibilidades de inserción laboral. Se ha trazado como meta que el 55% de sus capacitados sean mujeres.